Aroha nui te mau mahinga o te kāinga, aroha nui te ngā poki tātoa o te kāinga ne ko te pito o te nua, ko Rapa Nui. Ko au ne ko Richard Rua Riroroko, he poki au a Anita Riroroko Araki, aru o tōku matua tane, ko mahi nui i rua te wa ea. Au he poki o te kāinga, au i wari mai te maha ne ko Angani i rā, mo haka i te atu ko rua i te haka ara tupuna, e haka matara mai ena i te raua ite i te raua marama i kōrua tātoa. Hakaara tupuna i poreko ai, mai ro tōku inanga, mai ro tōku hora iti noa, au i manau ai moanga i te anga nei, mo mau i te anga nei, hau haa tupuna. Mai te ori, ki te hoko, ki te riu, ki te ute, rau huru me e tupuna. E hakaara tupuna i poreko ai mai te piti tautini, piti hauru mātoru. E nuta e rahi mātu i hamata i te anga nei, pero i hamata era, he wa i roto i a mua, haka hio hio o hakaara tupuna. Familia de bailarines, de músicos, donde todos los días se vivía cultura, 100%, todos los días. Mi abuelo era una persona que desde pequeño nos guió siempre por el tema cultural, aunque ustedes no lo crean. Mi abuelo cantaría, usted y todo, pero él siempre nos llevó por el lado primero religioso. Para nosotros era todos los días era sagrado a las 6 de la tarde. Nos sentaban a todos y nos hacían rezar a todos mis primos. Así nosotros partimos primero, nos hacían rezar, cantar, y después de eso, cuando terminamos esa etapa, pasamos recién, ahí nos enseñaron a hacer diu, a hacer uté, a hacer joco, a cantar. Mi papá siempre fue lo primero que nos enseñó, la cultura. Para mí el baile es sentir, transmitir y enseñar, porque a través de eso nosotros, yo por mi parte, como me enseñaron mis papás, el baile en sí, podemos levantar las manos, saltar, ser el más ágil de todo, el más fuerte, pero lo que yo quiero es que esa persona que esté al frente mío sienta lo que yo le quiero transmitir, que sienta el legado de nuestros ancestros que nos dejaron a través del canto, a través de los jocos, del baile. Y para mí transmitir esto de la música es la riqueza que tenemos nosotros, es un don, un legado que tenemos que llevar, que tengo que llevar. Me encanta bailar, amo bailar porque desde que era chica mi abuela siempre me llevaba a la tapati, o bueno, mi familia es del grupo Matatoa, y entonces siempre estaba con ellos escuchando la música, y cuando bailo siempre pienso en ella y en la cultura, en tratar de aprender cada día más, en expresar también todo lo que dice la canción, lo que siento cuando estoy bailando también. Pienso en mis antepasados, en todo lo que hicieron.
estoy bailando un joco, siempre trato de interpretar al barúa, al tupuna. Siempre trato de ponerme en esa posición y sentirlo primero. Sentirlo dentro mío y me transformo en él, lo personifico. Tatoa. Emietam. Taura o hakarat puna. Te van a tire despertar, el despertar de nuestro ancestro. Taura o van a hakarat puna. Ingoni por equai, mairotu matu nuku ori nuku himene y hakamana y por equai ingoni hakarat puna. Hoy en día cuando yo me pongo mi jami, me pongo mi traje, lo primero que siento es voy a subirme al escenario a disfrutar, que disfrute también el que está delante, pero yo a sentir mi baile, a disfrutarlo yo primero, y cuando yo sienta que ya estoy disfrutando, que también el que está al frente mío lo esté disfrutando. Cuando bailo, siento que a la gente le encanta, vibran mucho cuando nosotros estamos bailando con la cultura. Para la gente que no vive normalmente lo que nosotros vivimos acá en la isla, para ellos es algo increíble. Y cuando bailo trato de transmitir lo más posible para que ellos sientan toda la pasión que tenemos y todo lo que amamos. La verdad, siempre que pienso en esto, trato de no transmitirle al turista un show. No me gusta transmitir y decir soy un show, porque cuando me subo al escenario yo no soy un show. Antes los tupunas hacían joco para los dioses, para los reyes, para nosotros mismos, para nuestros espíritus, nuestros barúas, y hoy en día lo hacemos en un escenario por plata. Entonces siempre que me subo, trato de pensar, estoy aquí por ellos, Maururu taji que tupuna, y vaimai ite itmana, y ahora no hay mana, ahora hoy todo cuingoa, enape mai todo kumatua kota humana, hangara yau kite henua ni kit kain anei, hengaroa no awitmana, ahora hoy he que mai ai, y hakatikea, hea choko, te liu ite ute, ete kai. Ahora vamos a ensayar la canción de Hoa Hakananaya. Petietaji, hagamos Hoa Hakananaya. Bueno, esta canción del Hoa Hakananaya se ha tocado en esta Tapati Rapanui, conjunto al grupo de Púa Ativeca, ya junto al conjunto de Mique Paté, ya junto con los chiquillos, con el tío Toro, con los otros. Estuvimos nosotros en el Coro Jacaopo y en la Tapati. Bueno, esta canción relata sobre la competencia del hombre pájaro y sobre todo del Moai Hoa Hakananaya, que no lo tenemos aquí, está en Londres, ¿ya? Y se le hace como un llamado al Moai Hoa Hakananaya, ¿ya? Para que regrese a nuestras manos aquí a Arapanui. Y hasta el día de hoy el Moai aún no regresa, entonces esa es la importancia de esta canción, es que mantengamos la cultura siempre viva, sigamos aprendiendo y transmitiéndole esto a las futuras generaciones y a todas las personas que no conocen la isla ni nuestra cultura. Es loco ver cómo hoy en día es tan famoso el Moai Hoa Hakananaya, que está en el British Museum. Es loco ver cómo el Coro Vito me enseñaba cuál es el jaurá, el significado de lo que tiene en su espalda, y ver que está tan lejos, pero es tan insignificativo para nosotros,
Pues, tú cuando vi las fotos de cómo lo sacaron de Orongo, es tan triste porque tú alcanzás a ver los Ibi Tupuna y sentís como molestan la tumba de los ancestros. Entonces, en el escenario lo bailo con tanto amor para él, para el Tupuna, que es la sensación principal que tengo en el escenario cuando bailo esa canción.
hanga o oku hakare i ro te nuku nei, ori nuku himene o te hakaara tupuna, he me hapi era tōku papa tio Lin Raputuki. He hapi mei ki au rau huru me i roto i te amu, i roto i me e tupuna. I wai mai era i te ite ena, e hangaroa mo wai tako au te ite nei, ki te ngā poki tātoa o te kāinga. Mai a tio Lin Raputuki, kia Moiko, kia papa tio ko miha pate hawa, Raua. Mo i hapi mai, e mo wai e au i te ite nei, ki te ngā poki o te kāinga.